En esta cuarta parte de Israel, pasado, presente y futuro, vamos a seguir mostrando noticias. Ya veréis que vamos adelantando los días hacia nosotros, hasta la fecha de hoy, en la cual van apareciendo algunas que son muy significativas. Y ahora vais a ver de qué se tratan. Pues en este seguimiento de noticias, que ya vais viendo que vamos viniendo hacia nuestros días, empezamos por esta del 24 de junio. Crece la tensión con las iglesias en Israel por la demanda de pago de impuestos del gobierno. Una vez más, tensión. Los cristianos son una pequeña minoría en Israel, representando menos del 2% de la población. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, hay 182.000 cristianos en Israel. Según la tradición, las iglesias en Jerusalén, pero también en otras ciudades, no pagaban el impuesto a la propiedad. Sin embargo, en el último periodo, los líderes religiosos cristianos aseguran que el gobierno comenzó a pedirles por ese tributo. En una carta dirigida al gobierno de Netanyahu, los líderes de la mayoría de las iglesias en Israel afirmaron que los municipios de Tel Aviv, Ramle, Nazaret y Jerusalén les enviaron cartas advirtiéndoles de acciones legales si no pagaban impuestos. El documento expresaba que creían que estos esfuerzos representan un ataque coordinado contra la presencia cristiana en Tierra Santa. En este momento, cuando todo el mundo, y el mundo cristiano en particular, sigue constantemente los eventos en Israel, nos encontramos una vez más lidiando con un intento de las autoridades de expulsar la presencia cristiana de Tierra Santa. Y os dais cuenta que la tensión entre unos y otros está allí. Y son acusaciones ya graves esto, ¿eh? Las iglesias aseguran que sus fondos se destinan a servicios que benefician al Estado, como escuelas, hospitales y hogares para ancianos, y además estos sitios cumplen propósitos religiosos y culturales importantes y que grabarlos infringe la observancia religiosa cristiana en Tierra Santa. Aunque los funcionarios israelíes han intentado minimizar el desacuerdo calificándolo como una cuestión financiera rutinaria, tras la reacción pública, Netanyahu suspendió rápidamente el plan. En fin, ya veis que no es una cosa liviana, sino que parece ser que cada vez hay más tensión entre el gobierno de Israel y su tensión, o mejor dicho, su fuerte expresión judaica y el detrimento para el cristianismo de esa zona. Una vez más, ese tipo de tensiones van a llevar a algo, no lo olvidemos. Pero mientras, aparece esta otra noticia que ya se había comentado anteriormente, pero ahora sale aún con más fuerza. Era el 28 de junio. Presunta víctima asegura que Jeffrey Epstein se jactaba de ser un agente israelí. Una mujer identificada como Jane Doe 200 manifestó que Epstein y su pareja, la británica Ghislaine Maxwell, le insinuaron que él era un agente israelí, al igual que Robert Maxwell, padre de su novia. Y mirad qué dicen aquí. Una presunta víctima de Jeffrey Epstein presentó este lunes una demanda ante el Tribunal Federal de Manhattan, en Nueva York, en la que alega que el difunto delincuente sexual se jactó en algún momento de ser agente del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. De acuerdo con el documento judicial, la demandante, una mujer de California identificada solo como Jane Doe 200, relató que conoció a Epstein en la ciudad de Los Ángeles en el 2000 a través de un amigo. Entonces inició una relación romántica con el financiero antes de que éste supuestamente la violara en su mansión de Nueva York en 2001. ¿Era Epstein un espía israelí? Mientras duró su relación, asegura la denunciante, Epstein y su pareja, la británica Ghislaine Maxwell, le insinuaron que él era un agente israelí, al igual que Robert Maxwell, padre de ella. Por otro lado, Jane Doe 200 aseguró que Ghislaine Maxwell le advirtió que no era bueno ser enemigo de Epstein. La mujer supo que tenía que escapar de la vivienda de Epstein por la violencia que sufrió al ser agredida sexualmente por él. Sin embargo, Jane Doe 200 temía que el magnate financiero tomara represalias contra ella si lo denunciaba ante las autoridades, por lo que decidió finalizar su romance y marcharse a California. Doe creía genuinamente que cualquier denuncia de la violación por parte de lo que ella creía que era un agente del Mossad con algunas de las conexiones más singulares del mundo resultaría en daños corporales significativos o la muerte para ella, describe la demanda. Esta no es la primera vez que Epstein, quien fue encontrado sin vida en agosto del 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, es acusado de estar vinculado con el Mossad. Ari Ben Menashe, un empresario israelí que afirma haber trabajado para los servicios de inteligencia entre las décadas de 1970 y 1980,
sostiene en su libro que Epstein y Ghislaine Maxwell eran agentes israelíes. El exespía israelí apuntó que la pareja dirigió la operación Trampa de Miel, que consistía en proporcionar niñas a políticos para que mantuvieran relaciones sexuales con ellas en un intento de chantajearlos a cambio de información para el Mossad. Asegura también que Epstein fue presentado al Mossad por Robert Maxwell, que también fue un agente israelí, según Ben Menashe. A pesar de que las declaraciones vertidas por Ben Menashe en su libro aún no se han fundamentado, estas generan interrogantes sobre la magnitud de las actividades de Epstein y su posible participación para espiar a favor de Israel. En 2008, el Departamento de Justicia de Estados Unidos eximió a Epstein de cargos sexuales porque el acusado había pertenecido a la inteligencia, sin dar más detalles, asevera John Slinder, agente de contraespionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. No obstante, Slinder desconoce si hubo conexiones entre la CIA y el FBI y Epstein. El agente también afirmó tener evidencia de la conexión entre el difunto agresor sexual y el Mossad. Bueno, era una noticia que surgió en esos días y que una vez más indica lo que ya se comentaba. Tentáculos muy grandes los que hay operando por todos sitios, ¿eh? Bueno, sigamos. 28 de junio. Israel legaliza 5 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania. Ya veis que esto es un no parar. Y ahora esta otra noticia. Vučić advierte de preparativos para un gran conflicto armado, 30 de junio. Según el presidente serbio, el conflicto involucrará tanto a Occidente como a Oriente. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha advertido este domingo que el mundo se está preparando para un conflicto armado a gran escala que involucrará a todo Occidente y Oriente. Me preocupa el destino del mundo, lamentó el mandatario. De acuerdo con sus palabras, es muy difícil, por no decir imposible, evitar que se produzcan hostilidades entre el movimiento militar libanés Hezbollah e Israel. Hamás puede reunir a todo el mundo islámico, en términos de declaraciones y apoyo humanitario, pero no en participación directa en la guerra. Y Hezbollah es el conflicto de Israel con el Líbano que nos está llevando a un gran conflicto en la llamada Tierra Santa, que involucrará a todo Occidente y a todo Oriente, afirmó. Y lo afirma, no lo supone, eso es lo más grave. Desde luego, vaya panorama se está poniendo delante nuestro por todos lados. Y mirad que dijo esto y aún no había habido el encontronazo fuerte que hoy en día sí que está habiendo ya entre Hezbollah e Israel y que sucedió prácticamente ayer. Esto realmente da que pensar. Las cosas se están yendo a una velocidad desmesurada. Es cierto, Dios va frenando los vientos, pero cada vez menos, porque deben acontecer cosas y estaba profetizado. El líder serbio está seguro de que se avecinan tiempos mucho más difíciles para nosotros. Sí, y de eso yo también estoy convencido porque la profecía bíblica es clarísima. 1 de julio. Terroristas de Irak amenazan con abrir un frente si Israel entra en guerra contra el Líbano. Mira, lo acaba de decir Vučić y aparecen los de Irak diciendo ya esto. Las milicias proiraníes de Irak amenazaron este domingo con aumentar sus ataques contra intereses de Israel y de Estados Unidos en Oriente Medio si se abre un conflicto abierto en el Líbano. Si los sionistas llevan a cabo su amenaza, el ritmo y el tipo de operaciones contra ellos aumentará y los intereses del enemigo criminal estadounidense en Irak y en la región serán objetivo legítimo, dijo el Comité de Coordinación de la Resistencia iraquí, que engloba las agrupaciones terroristas proiraníes más poderosas del país. La agrupación indicó en un comunicado que mantuvo una reunión tras las amenazas del enemigo sionista estadounidense de lanzar una guerra integral contra el Líbano y su valiente resistencia en referencia a Hezbollah. Fijaos cómo unen sionismo con estadounidismo, porque ya consideran claramente que todos van unidos. Y una vez más estamos viendo cómo también los otros se están uniendo y no precisamente para tirarse flores uno a otro. Y atención a esta otra noticia. Político israelí talla piedras para construir el tercer templo. Y os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es el texto de Ezequiel 36, 26 que citan aquí. Era el 1 de julio que apareció esta noticia
Y bueno, aquí veis la imagen de lo que es la maqueta de lo que debe ser el tercer templo de Jerusalén, que dicen que será muy pronto. Se publicó un vídeo en las redes sociales que muestra al exmiembro del Knesset, Moshe Feiglin, cerca de la ciudad de Eli, tallando piedras para el tercer templo. Fue una experiencia muy conmovedora para mí, dijo Feiglin a Israel 365 News. Feiglin recitó una oración especial antes de tomar un martillo y un cincel para tallar una gran piedra. La oración pedía que, así como tallamos las piedras para servir a Dios, Él nos formará para servirle, y que, así como las piedras serán firmes en el servicio a Dios, también nosotros deberíamos ser firmes en nuestra unidad y amor por nuestros semejantes. Estamos en una generación muy especial, añadió al final. Esto es parte de un proyecto en curso en el que las piedras se almacenan para su uso futuro. Se refería a una canción popular de la compositora israelí Naomi Shemer. Si en el monte cortaste piedra para erigir un nuevo edificio, no en vano, hermano mío, cortaste para un nuevo edificio. De estas piedras se construirá el Mikdash, o sea, el templo. El Mikdash se construirá, se construirá, se construirá. Si en el monte plantaste cedros, cedros en lugar de cardos, no en vano, hermano mío, plantaste en lugar de cardos, de estos cedros se construirá el monte. Las oraciones más profundas de la nación de Israel se están haciendo realidad hoy, dijo Feiglin. A diferencia de algunos políticos, Feiglin es un hombre de ideales inquebrantables. En 2009 le dijo al Jerusalem Post que si era elegido primer ministro, reconstruiría el templo destruido en Jerusalén. No sé si tendré el mérito de hacer algo que es la aspiración de todo judío, dijo Feiglin, pero si me convierto en primer ministro, quitaré el control sobre el monte del templo al-Waqf, la fundación islámica, y restableceré la soberanía judía sobre todo el monte y, con suerte, reconstruiré el templo. Feiglin dijo que reconstruir el templo y todo lo que simboliza es la esencia de un Estado judío. Feiglin es el líder del partido Zehut y dirigió el Manhut Yehudit dentro del partido Likud, representando al Likud en la Knesset entre 2013 y 2015. Regresó al Likud en 2021, pero abandonó el partido nuevamente en 2023 en respuesta al anuncio del ministro de Defensa, Yoav Galán, de que las FDI devolverían a los palestinos a Gaza después de la guerra. Esto quiere decir que él es totalmente contrario a devolver ninguna tierra. Y esto también quiere decir que tiene muy claro que hay un objetivo que hay que hacer y es reconstruir el tercer templo de Jerusalén, quitándole de en medio el poder a quien esté por allí, de un modo clarísimo. Sí, y hace años presentamos temas sobre el tercer templo de Jerusalén, como había declaraciones de hace ya muchos años que lo tenían todo preparado para ser construido en un periquete, pero aún parece ser que deben faltar algunas piedras, porque mira por dónde hay este grupo y este señor participando de ello, cantando y cortando piedras. Bueno, desde luego todo esto va muy deprisa y sí, ese objetivo está ahí y es el problema del conflicto en la región. Y aún tanta gente no sabe qué es por eso en verdad. Y aquí tenéis el vídeo donde lo veréis tallando piedras para construir el tercer templo. Pues ya lo habéis visto, vaya faenón, pero siguen haciendo esto y no lo hacen en el lugar de la construcción donde debe ir el tercer templo, porque al igual que antaño no se debería oír ningún golpe de martillo ni cincel. Todo esto se haría fuera, pues es lo que están haciendo. Evidentemente tampoco lo podrían hacer ahora allí, porque la que se liaría de inmediato sería brutal. Pero todo tiene su tiempo para que ese momento de que esas piedras y otras sean puestas para edificar ese tercer templo de Jerusalén. Imaginaos todo lo que se viene encima en toda esa región con afectación mundial, precisamente por esto, porque hay el propósito satánico de que eso se levante para que aparezca un Mesías que será el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús para dominar el mundo entero contra el pueblo de Dios. Y todos estarán unidos con ese falso Mesías, que hará sus milagros, que hablará 1001 bondades, pero eso sí, irá contra la ley de Dios pisoteando el santo sábado. Bueno, tiempo al tiempo, pero cada vez queda menos. 3 de julio. No se puede excluir una guerra atómica en Oriente Medio, dice el director de la OIEA.
Casi nada, ¿eh? Hablan hasta de esto, de guerra atómica, conflicto nuclear. El 3 de julio también aparece esta otra noticia. Israel aprueba la mayor confiscación de tierras palestinas en Cisjordania en 30 años. Ante la ley israelí, las tierras dejaron de considerarse propiedad privada de los palestinos, a quienes se les prohíbe utilizarlas. Bueno, el señor de las piedras que hemos visto antes dimitió porque decían de devolver tierras y ahora ya eso es historia. Aquí no van a devolver nada. Al menos es lo que están diciendo ya, ¿no? Y atención a esta otra noticia, también de un medio católico, que vuelve a hacer incidencia en lo que ya vimos en anteriores partes de esta serie de conferencias. Embajada israelí ataca a líderes católicos de Tierra Santa por comentarios sobre masacre en Gaza. No los ataca físicamente, pero sí, veréis de qué modo. Era el 4 de julio. Este no es el primer enfrentamiento entre la Embajada de Israel y líderes católicos por declaraciones sobre el conflicto. En un enérgico reproche, la Embajada de Israel ante la Santa Sede ha condenado una reciente declaración de líderes católicos de Tierra Santa en la que se sugería que las actuales acciones militares de Israel en Gaza no cumplen los criterios de una guerra justa. El 30 de junio, la Comisión de Tierra Santa para la Justicia y la Paz, bajo los auspicios de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, hizo pública una declaración en la que cuestionaba la proporcionalidad y la justicia de las acciones de Israel en Gaza. La comisión, dirigida por el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, destacó el elevado número de víctimas civiles como prueba de la conducta injusta de Israel. Como católicos en Tierra Santa que compartimos la visión del Papa Francisco de un mundo en paz, estamos consternados por el hecho de que actores políticos en Israel y en el extranjero estén utilizando la teoría de la guerra justa para legitimar la violencia en curso en Gaza, rezaba el comunicado. Esta teoría se está utilizando indebidamente para justificar la matanza de decenas de miles de personas, nuestros amigos y nuestros vecinos. La declaración argumentaba que no se habían explorado plenamente las vías diplomáticas antes de recurrir a la fuerza militar y criticaba el razonamiento de que la prolongación del conflicto podría salvar futuras vidas israelíes a expensas de las actuales vidas palestinas. Dar prioridad a una hipotética seguridad futura sobre las vidas de seres humanos vivos que son asesinados cada día es inaceptable, afirmaron los dirigentes. En respuesta, la Embajada israelí en el Vaticano emitió una declaración el 2 de julio denunciando las observaciones de la Comisión como pretextos religiosos y trucos lingüísticos que socavan de hecho el derecho de Israel a la autodefensa. La embajada subrayó que el objetivo de Israel desde el inicio del conflicto era acabar con el control de Hamás sobre Gaza y evitar futuras atrocidades similares a las cometidas el 7 de octubre de 2023. La respuesta de la embajada también cuestionó la descripción del conflicto como la guerra de Gaza y rechazó las afirmaciones de violencia desproporcionada, calificando tales críticas de falsa simetría que refleja parcialidad y una unilateralidad. Subrayaron el peligro que suponen los militantes de Hamás incrustados en zonas civiles, lo que complica la situación de los no combatientes. Bueno, ya estáis viendo que hay toda una situación tensa a nivel religioso también. No es solo una cuestión de lo que pasa entre cuestiones militares o, ya veis, de resistencia por parte de unos. La cosa es también por detrás, cómo no, la cuestión religiosa. Y esa cuestión religiosa seguirá y estallará del todo. Y en las próximas partes de esta serie de conferencias, que si Dios quiere ya queda poco, vamos a ver, sí, las últimas noticias que van surgiendo al respecto, pero cómo todo se va confirmando que realmente vaya situación espera a Medio Oriente, a Israel, pero también a los países colindantes y a los que también estamos lejos de ahí, y a otros que aún están más lejos, porque esto afectará a todo el mundo. Tiempo al tiempo, pero como os digo, cada vez queda menos. Maranata 2031. Dios os bendiga.